Buenas, bienvenidos al canal de Aarón. Hoy no vamos a hablar sobre IA, sino sobre el día 1 de la criba. Bueno, como ya visteis ayer, voy a hacer un vídeo largo para YouTube sobre cada capítulo de la criba, un poco mostrando mis reflexiones, mis aprendizajes, cómo fue la experiencia para mí y también para soltarme un poco ante cámara en estos vídeos más largos, más tranquilos, un poco más naturales. Bueno, el día 1, ya que el anterior fue 0, porque era como sin haber aprendido nada, qué tal nos desenvolvíamos, el día 1 fue bastante potente porque para mí las ventas era algo que cojeaba mucho porque nunca te enseñaba a vender y a mí me costaba mucho y aún estoy en aprendizaje continuo. El vender con convicción también radica en que si tú no tienes confianza en ti mismo, es difícil mostrarle a alguien el valor de tu producto o servicio, tienes que hacerlo con confianza ciega, entonces mostrar eso lo tienes que creer tú, si no te lo crees tú, la otra persona no lo va a creer. Entonces yo creo que el primer punto para vender está en eso, porque no solo vendemos algo en lo profesional, sino en lo personal, estamos vendiendo ideas, estamos vendiendo opiniones, cuando hablamos con alguien estamos negociando continuamente. Entonces yo creo que es una habilidad bastante importante en la cual pues no era mi fuerte y para mí fue bastante potente aprender y fue en poco tiempo, que es lo malo, que es mucho contenido en muy poco tiempo de aprendizaje, pero ya solo aprender y ponerlo en práctica para mí fue muy potente. Y empezando por las creencias, ¿no? Nosotros tenemos creencias frente a todo en la vida y relacionado con la venta, lo primero que tratamos fue esas creencias que tenemos y el primer punto, al final, solemos pensar que una venta es algo negativo, que por eso intentamos justificar los motivos para que nos compren, porque vemos que nos están haciendo un favor a nosotros. Pero en verdad, si lo piensas bien y tú sabes que estás vendiendo algo de valor, que estás ofreciendo algo que tiene valor real, no es una estafa, es un ganar-ganar, o sea, no, nadie le está haciendo un favor a nadie, estás dando valor a cambio de dinero. Por eso, romper esta primera creencia ya es muy potente. La segunda es romper el miedo al rechazo. Rechazo en amistades, en relaciones y en lo profesional igual. Si tú tienes un porcentaje de éxito de venta, aunque sea un 10, un 20, que está bien, que está genial, lo que sea, un porcentaje, el no, el rechazo te está acercando al sí. Entonces tú tienes que ver el rechazo como algo positivo y no como algo negativo, porque si tú de 10 vas a vender 2, cuando te dan el primer no, pues te está acercando al sí. Cuando llevas 6 noes, pues sabes que va a tocar, ¿no? Entonces, tomar el rechazo como algo positivo de que te está acercando a tu objetivo, te hace encadenar las ventas o las interacciones de otra manera. Porque si tú sales de un rechazo como, joder, qué mal, no puede ser, otra vez, estás ya con una energía negativa que a la siguiente vez que interactúes con alguien, estás llevando ese tipo de energía y no te va a salir bien. Entonces es como un círculo vicioso para abajo. En cambio, si sales positivo, pues ya lo tomas con otra actitud y es una bola de nieve, pues es muy potente. Y yo creo que esos dos tips más la propia estructura de una venta, que nos la explicó, fue un antes y un después para mí a la hora de vender. Pero al final, si no reflexionamos nuestras creencias o lo que pensamos frente a algo, no sabemos muy bien analizar por qué no consigo lo que quiero o por qué siempre se me repite lo mismo, ya que para mí el primer paso no es tanto la técnica, sino lo personal, lo que tenemos, la mentalidad que tenemos frente a algo que queremos afrontar. Y a veces parece obvio lo que te dicen. Yo creo que la diferencia está normalmente en la manera en que te lo explican y que tú de verdad te lo pares a aprender e interiorizar. Porque muchas veces escuchamos cosas de pasada y no las integramos, entonces ahí no hay ningún cambio. Con eso, como he dicho, una pena que fuera tan corto el tiempo de aprendizaje, tuvimos que lanzarnos a las pruebas. La verdad que conocer a Alfonso y Cristian fue una pasada, pudimos hablar muy poco con ellos por tiempo, pero ya las explicaciones que nos dieron frente a la venta eran muy potentes, se nota que es gente que controla y ahí ves la diferencia de que no es algo imposible de aprender, pero que te queda mucho trabajo y esfuerzo poder tener esas interacciones en una venta. Para mí, la primera prueba de ventas fue peor respecto a miedo, porque cuando entras a la sala y los ves a los tres enfrente, sentados de esa manera, impone. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, a nivel miedo de decir, joder, te están ahí observando, esta fue más dura, porque es como un juicio frente a ti, entonces te tienes que poner de pie frente a ellos, son 2 minutos, pero bueno, te tiemblan las piernas. Y ya solo con los tips y los consejos que me dieron después de hacer mi pitch de ventas, ya pues yo creo que es bastante lo que aprendí. Y como habéis visto, las ventas son emocionales, entonces
lo que más influye en una venta al principio es la emoción y lo que tú transmitas, no tanto lo que estés diciendo. Tiene que ser algo coherente y con sentido, pero si lo dices sin emoción, sin transmitir esa pasión frente a lo que estás contando, nunca vas a vender. Y de primeras es lo que más te recalcaron, que tienes que ir a la emoción y que tú tienes que transmitir esa confianza, esa pasión por lo que estás haciendo. Y también eso es un truco muy importante, un tip, porque normalmente queremos ser racionales cuando eso ya viene después, ¿no? La razón viene a justificar la emoción. Y bueno, pues la prueba con ellos fue corta, entonces se pasa rápido, una vez que lo haces ya es liberación. Y la verdad que fueron personas muy majas, muy cercanos también, lo que te digo, hablamos poco con ellos, pero bueno, se les ve buena gente. Luego a la tarde ya pasamos a esa gran prueba de los bolis de venta callejera, pero como he dicho, a nivel miedo no fue tan imponente. Es más nervios al nivel de qué le voy a decir, no sé cómo entrar en las personas, pero miedo de que te imponga, te imponía más la otra prueba porque te estaban ahí juzgando. Y empiezas y un poco con esa mentalidad de rechazo, de decir no pasa nada. Entonces vas probando y lo que te decía es que fueras a machete. No, 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 porque ya llegará un sí. Ya sí fue una pena que en el capítulo no se pueda ver más y no se pueda ver todo tan al detalle, pero bueno, fue una bonita experiencia, mola también ver cómo conectas con la gente, cómo te hacen caso normalmente lo que le dices, porque, a ver, queda raro que una persona random te venga a vender un boli, te venga a contar la historia de poder conseguir tus sueños o poder ser alguien de valor o es raro, pero en general vimos que las demás personas respondían bien, que hubo buen ambiente y para todos fue una experiencia muy, muy guay, acabamos todos entre risas, fue un día bastante entretenido y sobre todo al final, cuando ya superas todo, se queda un ambiente de relax, de lo hemos conseguido, el resultado nos daba un poco también igual, porque por otro lado era también un punto clave, el soltar el resultado, porque cuando nos aferramos al resultado, nos estresamos, nos agobiamos y es cuando nos sale mal algo. Como ayer ya expliqué, si tú te aferras al resultado vas a crear más de lo mismo. Entonces, si tú hasta ahora tus resultados han sido negativos, vas a seguir creando más resultados negativos, porque les estás intentando imaginar, en vez de centrarte en el proceso de cómo hacerlo mejor y el resultado ya vendrá. Y bueno, pues como he dicho, una pena que no pudiéramos tener más tiempo para aprender sobre ventas, porque estas pruebas te hacen llevarla a la práctica, pero sobre todo poder romper esa parte de miedos, de mandarte a la acción, de practicar un poco la forma, pero bueno, al final también una parte de técnica bastante importante que se nos quedó, pues lo vimos de manera muy rápida, la estructura básica y demás, pero bueno, no profundizamos. Es bastante extraño también pensar un poco todo lo que hicimos, porque cuando lo analizas dices, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Porque nunca te planteas ponerte a vender bolis a desconocidos así a lo loco, tampoco te planteas que puedas hacerle un pitch de ventas a dos expertos como eran Alfonso y Cristian. Una locura, pero ahí también vemos como el ambiente donde trabajas día a día, ves lo que te puede hacer cuando estás con gente que te motiva, vas a hacer cosas que a lo mejor no hubieras hecho tú solo o con otro tipo de personas. No digo que algo sea malo o bueno, sino que depende de lo que quieras conseguir en ese momento, de lo que quieras realizar, tienes que saber con quién juntarte, porque esto aplica para todo, no solo es para gente que te motive. Tú si quieres pasártelo bien, vas a pensar antes en tu amigo, en la persona que conoces que es más graciosa que alguien que no es tan gracioso y que es más reservado. Cae de cajón. Entonces, si tú quieres trabajar más, estar más enfocado, te vas a juntar con gente que también lo haga o que tenga más disciplina que tú. Y esto también es un reflejo de lo que vais a ver durante el resto de capítulos, que podemos hacer cosas increíbles si tenemos un poco de valor, de valentía para poder dar el primer paso y también nos rodeamos de gente que nos anime a eso. Y para ir ya terminando, yo me quedaría con estos 3 puntos frente cómo mejorar en ventas, que es primero romper las creencias limitantes que tenemos, como que la venta es algo malo o el miedo al rechazo. Segundo, que la venta es emocional, entonces tenemos que mostrar esa emoción y tener esa actitud. Y tercero, que también hay que aprender esa parte un poco más técnica de una estructura coherente, cómo vender y demás. Pero como vemos, normalmente nos centramos más en la parte técnica y suele pasar que más de la mitad es la parte emocional, la parte personal, que nos solemos olvidar y pensamos que una cosa no influye en la otra, pero está todo relacionado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ha sido, bueno, un vídeo tranquilo, reflexivo otra vez, sin guión, de una manera que quiero tomar todos los vídeos de expresándome a mí con mis rayaduras de cabeza
divagando un poco sin una estructura tan clara, pero bueno, sobre todo contando lo que aprendí y viendo mi punto de vista. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!